Me da muchísimo gusto recibir en este espacio, sobre todo porque es experta en la materia y es coordinadora de ciudades sustentables en México, Cintia Menéndez. Justamente el tema del día de hoy es sobre estos líderes del mundo, los cuales fueron convocados por Estados Unidos, Cintia, para hablar sobre cambio climático, para hablar qué se está haciendo y qué se podría hacer más, poniendo algunos otros ejemplos que se pudieran ser retomados en países como México, por ejemplo. Y cuando escuchamos las posturas de nuestro presidente, pues de repente decimos hacia dónde vamos como país. ¿Qué lectura le diste tú a estas conferencias hoy por la mañana? Hola Mitzi, pues primero que nada muchas gracias por la invitación y por el espacio. Sí, efectivamente, pues es un día importante para la agenda ambiental y climática, ¿no? En donde el presidente de Estados Unidos anuncia sus compromisos a nivel internacional para cumplir con el ya conocido Acuerdo de París. Y efectivamente la propuesta que hace el presidente Obrador, pues creo que queda corta, ¿no? Como para lo que necesitamos y el nivel de ambición que necesitamos y que siempre ha mostrado México, ¿no? Que necesita mostrar ese liderazgo. Entonces, sí me parece que todavía necesitamos recorrer un camino más fuerte para demostrar la acción climática en nuestro país. Sí, escuchábamos también sobre esta buena intención de sembrar árboles en este programa de Sembrando Vida, que es uno de los programas prioritarios que tiene esta administración, no solo por el despliegue que se ha hecho en diferentes entidades, sino también por los recursos que se ha destinado a esto. ¿Es el camino, Cintia, que debe de estar tomando nuestro país o qué le está faltando? Sembrando Vida, sin duda, pues debe tener algunos beneficios. Claro que también pues hay algunas cosas que pueden mejorar en el programa, ¿no? El presidente hablaba de que es uno de los programas de reforestación más grandes del mundo, pero la verdad es que China e India llevan décadas haciendo este esfuerzo aún mucho más grande, ¿no? Entonces, pues es solamente una primera parte, ¿no? El poder hablar de reforestación y pues por supuesto que hay que evaluar esos pormenores del programa, ¿no? En donde no es lo mismo sembrar especies nativas que sembrar especies maderables o frutales, como es el caso de este programa. Y porque esto pues obviamente tiene un impacto ambiental diferente, ¿no? Entonces sí puede tener beneficios ambientales, pero debe de hacerse de forma adecuada, considerando cuáles son esos impactos laterales, ¿no? Empezando por cuál es la tasa de supervivencia de esas especies que generalmente no son nativas. Si está habiendo una deforestación inducida por los dueños de la tierra, para poder sembrar el tipo de árboles que son, pues, digamos, parte del programa de Sembrando Vida. Y esto, por supuesto, pues que también tiene un impacto, ¿no? Entonces, habrá que ver también dentro de la tasa de supervivencia qué tan vulnerables son a efectos como los incendios o las plagas, ¿no? Entonces, digamos que sí puede tener un impacto positivo, pero me parece que hay que tomar en cuenta todos estos pormenores. Y en concreto, para la agenda climática, el programa será muy corto para lograr cumplir con las metas que requerimos, ¿no? Estamos hablando de que la estimación de si se llegan a sembrar todos los árboles que tiene programado el programa de Sembrando Vida, alrededor de 1,000 millones de especies. Esto podría capturar alrededor de 20 millones de toneladas de CO2, ¿no? Lo cual es bajo más o menos el 10% del compromiso que tiene actualmente México para cumplir con el Acuerdo de París, ¿no? Y que aún así no es lo suficientemente ambicioso. Entonces me parece que no es lo que necesitamos. Puede ser un buen camino, puede aportar a la agenda climática, pero sin duda nos quedamos muy cortos con solo presentar eso, ¿no? Necesitamos acciones mucho más ambiciosas. ¿Como cuáles? Porque, bueno, sí, digamos, podría ser un buen comienzo o uno de las herramientas que pudieran ser utilizadas, sobre todo en este contexto en el que estamos viviendo con el número de incendios forestales en nuestro país. Se busca reducir también la temperatura de las más altas que se han presentado en los últimos años, ya lo estamos viviendo, y hay quien señala que las políticas ambientales en nuestro país y sobre todo impulsando la reforma energética, la reforma de hidrocarburos, tampoco está abonando en esta situación. ¿Qué nos dices al respecto?
Así es, lamentablemente la agenda energética tampoco está yendo hacia el camino adecuado, ¿no? El presidente también habló de otras dos propuestas en esta cumbre. Una es que el petróleo crudo solamente sea consumido para la demanda interna, es decir, que ya no haya exportación, importación del mismo. Y pues con esto lo único que vamos a lograr es generar más combustóleo, ¿no? Entonces, creo que ahí se debe de hablar más bien de esa transición tan necesaria hacia energías renovables y dejar de depender, ¿no? Que nuestra matriz energética deje de depender tan altamente como lo está haciendo actualmente de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, esa debe de ser una de las medidas que con más peso deberíamos de tomar en nuestro país y que no, lamentablemente no lo estamos haciendo, ¿no? Por otro lado, también el presidente habló de la modernización de las hidroeléctricas para que éstas dejen de depender del combustóleo, lo cual pues sí tiene un efecto positivo, pero también nos quedamos cortos, ¿no? También estamos hablando de que la reducción estimada de toneladas de CO2 por esta medida podría estar entre el 5 o 10 millones, ¿no? Entonces esto es apenas el 4% de los compromisos que tenemos actualmente, ¿no? Entonces debemos de apuntar por medidas más ambiciosas, como comentaba, la transición hacia energías renovables es sin duda una de ellas. También lo que se conoce como generación distribuida, ¿no? Es decir, que se pueda generar energía a partir de fuentes renovables como es la energía solar en sitios como nuestros propios hogares, ¿no? Eso es importante y hay capacidad en nuestro país para lograrlo. También hay ahora varios mecanismos que se conocen como soluciones basadas en la naturaleza y nosotros desde WWF es una de las cosas que promovemos, ¿no? El poder dar nuevamente este espacio a nuestras riquezas naturales para que ellas sean las mismas que contribuyan para hacer frente a esta crisis climática que estamos viviendo, ¿no? Y por supuesto, pues hay cosas de hecho más sencillas y de corto plazo que se podrían hacer, ¿no? Como es la actualización de normas de emisiones de gases de efecto invernadero, compuestos de efecto invernadero o la eficiencia de vehículos, por ejemplo, ¿no? Que tienen un rezago importante en sus actualizaciones y que actualizarlas sin duda traería un impacto positivo en la agenda climática y también de calidad del aire, ¿no? Lo cual está estrechamente relacionada con el tema de salud. Y por supuesto, pues la inversión, ¿no? Que haya inversión pues acorde a las necesidades, ¿no? Que se hable de un mecanismo de financiación pública y privada que puedan atender estos puntos, ¿no? Y finalmente, una solución importante que nosotros vemos desde WWF es que todos y todas contribuyamos, ¿no? Es una visión que le llamamos de toda la sociedad, es decir, que no únicamente caiga en el gobierno federal toda la acción, sino que los gobiernos subnacionales, la sociedad civil, la academia y por supuesto el sector privado tomemos esa corresponsabilidad diferenciada, por supuesto, porque no es igual la responsabilidad de unos y otros actores, pero que cada uno asumamos nuestro rol y podamos hacer frente a esta crisis. Este trabajo en conjunto y el destino de recursos precisamente para hacerlo fue algo que escuchábamos de los ejemplos o de las buenas prácticas que se está haciendo en otras partes del mundo. Me llamaba la atención que esto principalmente ocurre en Europa y que quizá México pudiera retomar. Yo creo que con eso concluiríamos. Cintia, ¿qué nos dices? Así es, de hecho nosotros desde WWF estamos promoviendo las que se conocen como las alianzas para la acción climática, en donde efectivamente impulsamos la acción colectiva de empresas, la sociedad civil organizada, la academia y los gobiernos subnacionales para poder hacer frente a esta crisis de manera conjunta. Así es, para que nosotros pongamos nuestro granito de arena. Muchísimas gracias, Cintia Menéndez, por estos minutos con Mega Noticias. Ella es coordinadora de ciudades sustentables de WWF en México. Gracias a ti, Mirci.